Bueno, muy buenos días. Tengan todos. Les agradecemos su presencia. Mi nombre es Carlos Gallardo, soy gerente general del IPE y en nombre de la institución del Instituto Peruano de Economía, les agradecemos a todos los que nos acompañan hoy para la presentación de una edición más del INCORE, ¿no? Vamos a hacer una presentación. Me acompañan hoy Paola Herrera, Fernando González y Víctor Fuentes, todos miembros del equipo de trabajo del IPE que ha sacado este informe, esta 11ª edición adelante, ¿no? Por favor, sin más, Paola se va a encargar de la proyección y va a ser parte de la presentación también, y luego aseguro que atender también parte de las preguntas. Ella y Fernando eh, han trabajado de manera más eh, responsable la elaboración de este informe, ¿no? Va a tener esta presentación 5 secciones, ¿no? Y la primera tiene que ver con una revisión del INCORE a través de los años. Esa parte la voy a hacer yo, la metodología Víctor, y ya los siguientes 3 secciones van a ir Fernando. ¿Ya está la siguiente? Perfecto. ¿Qué es el INCORE? Queremos en esta parte solo repasar para quienes el INCORE tal vez sea algo más de conceptos básicos. Es un índice de competitividad regional, ¿no? Evalúa la capacidad de las regiones para aprovechar los recursos que les permitan crecer económicamente y generar bienestar de manera sostenida. No es un indicador. Víctor va a entrar en los detalles, pues, aborda, pues, es una forma, digamos, bastante comprensiva de poder identificar cuáles son esos aspectos que determinan que una región sea más competitiva que la otra, y por lo tanto, y como van a ver en esta presentación, vean también cómo es que este hecho de ser más competitivas les permita tener mejores indicadores, por ejemplo, de pobreza, ¿no? Y entonces hay un vínculo innegable entre ambos variables, y entonces creemos importante no solo tener y hacerles esta presentación y seguir trabajando en llevarles cada año este ranking de competitividad, sino también en hacer un llamado a digamos, a las distintas instancias del Ejecutivo para retomar la agenda de competitividad pendiente, ¿no? Siguiente, por favor. Como les decía, esta es la 11ª edición, la primera desde el 2013, y bueno, a lo largo de los años y todos estos detalles metodológicos y sobre las variables y el análisis en particular se pueden ver en nuestra web, que les voy a comentar en un momento. Pero bueno, esta es la 11ª edición de manera consecutiva, y así consideramos, creo que el INCORE se convierte en digamos, la principal plataforma, si quieren, de consulta sobre indicadores de competitividad, por justamente estas características, ¿no? Ser un indicador consistente y bien trabajado, y creo que eso es algo para reconocer. Siguiente, por favor. Y menciono esto y quería traerles solo algunos indicadores de cómo el INCORE se ha ido a lo largo de estos años ganando un poco este espacio de convertirse en una herramienta fundamental para la discusión, para la toma de decisiones en distintos niveles de gobierno, ¿no? Un claro ejemplo es la cantidad de visitas anuales, ¿no? De páginas visitadas anuales que recibe, ¿no? Que ya es de 115.000 al año, que es 2 veces más que antes de la pandemia, ¿no? Cada 15 minutos también está entrando un usuario a nuestra web, y eso también es mucho más de lo que recibíamos digamos, hacia el 2019. Y finalmente, esto que les iba comentando, el uso que se le está dando a la herramienta cada vez más en distintos niveles de gobierno. Bueno, el INCORE, referencias al INCORE, el uso del indicador para digamos, distintos aspectos del análisis regional, lo encontramos en 18 de las 25
planes de desarrollo concertado que realicen las regiones e incluso por el mismo CEPLAN, ¿no? En su Plan Estratégico de Desarrollo Nacional de 2050. Entonces, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el INCORE se convierte así en una herramienta cada vez de mucho mayor uso y eso nos impulsa a seguir trabajando en ello, ¿no? Ya para terminar esta primera sección, ¿no? Toda la información de las distintas ediciones del INCORE, las bases de datos actualizadas, incluso al 2023, que es algo que va a estar seguro en breve en el transcurso de esta conferencia, me confirman si es así, pero bueno, seguro nos van a avisar apenas ya esté publicada, colgada en la web, habilitada la información, que tiene distintas formas de consulta, ¿no? Y tienen hasta 4 formas de consulta de la base, ya sea a través del ranking por regiones, el comparativo regional, el retrato regional y la descarga de la base de datos en sí misma para que cada uno pueda trabajarlo según su preferencia, ¿no? Entonces, toda esta información la pueden encontrar en nuestra web que es incoreperú.pe. Y sin más, le doy el pase a Víctor para la siguiente sección. Gracias. Buenos días y muchas gracias por conectarse. Soy Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE. Voy a presentarles la metodología y los resultados generales de un informe que para nosotros es probablemente uno de los más importantes en el IPE y que cada año lo esperamos con mucha emoción. Siguiente, por favor. A ver, el INCORE, como comentaba Carlos, trata de medir, digamos, en qué medida se pueden aprovechar los diferentes recursos para poder generar más desarrollo económico y social sostenible. Entonces, ¿cómo poder medir diferentes indicadores? Tratamos de utilizar una visión lo más comprensible posible, partiendo inspirados del Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, ¿no? Del Banco Mundial. Digamos, partiendo de esa inspiración, estamos utilizando 40 variables agrupados en 6 pilares, ¿no? Y después de, digamos, estandarizar, uniformizar, y ahora vamos a ver un poquito a qué se refiere esa estandarización, podemos agrupar más o menos 6 o 7 indicadores por cada pilar, ¿no? Por ejemplo, en entorno económico estamos hablando del presupuesto público per cápita, el PIB per cápita, en infraestructura, el acceso a servicios básicos, en salud, desnutrición crónica, prevalencia de la anemia, entre otros indicadores. Vamos agrupando estos indicadores y a partir del ranking por pilar podemos también armar un ranking general. Siguiente, por favor. Digamos, ¿cómo estandarizamos? Digamos, ¿cómo hacemos para poder comparar estos indicadores que, digamos, para el caso del pilar entorno económico, que es lo que tenemos en la pantalla, ¿no? ¿Cómo combinamos los indicadores del PBI real, el PBI real per cápita, con, por ejemplo, el gasto real per cápita mensual de los hogares, ¿no? Lo que hacemos es, para el caso de ejemplo del PBI real per cápita, establecemos 2 valores. El primer valor es el valor máximo, que en este caso es para Moquegua, le vamos a asignar el puntaje de 10, y para San Martín, que es digamos, el valor más bajo, le asignamos un puntaje de 0. El resto de regiones va a recibir un puntaje, digamos, intermedio a partir de una interpolación, un cálculo estadístico, considerando la distancia respecto al máximo y al mínimo. Para mayor detalle podemos consultar el informe completo que estará disponible pronto, ¿no? Y cualquier consulta adicional estamos encantados de poder conversar. Siguiente, por favor. De acuerdo, ¿cuáles son los principales resultados del INCORE 2023? ¿No? Digamos, en general, digamos, vemos cómo Lima, Moquegua y el resto de la costa, principalmente de la costa sur, continúan liderando la competitividad regional en el Perú, ¿no? Y hay diferencias muy importantes, ¿no? El promedio de las 5 regiones más competitivas, desde Lima, Moquegua, Tacna, Arequipa e Ica, ¿no? Digamos, es más del doble de lo que en términos de competitividad puede registrar Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Cupayay y Loreto. Digamos, estas diferencias tan marcadas por geografía las vemos consistentemente a lo largo de las 11 ediciones del INCORE. Y de alguna manera nos demuestran que digamos, avanzar en términos de competitividad no es una tarea sencilla, y más bien debería ser pensada como, digamos, como un esfuerzo de mediano y largo plazo sobre el cual es importante hacer reformas
en el corto plazo que nos permitan, digamos, alcanzar ese mejor desempeño en los siguientes años, ¿no? Si bien avanzar o retroceder, es difícil, hemos encontrado algunas mejoras interesantes que, van a ser explotadas por Fernando y por Paola. Las diferencias en competitividad, ¿no?, entre las primeras regiones, otra vez estamos hablando siempre de Lima y las regiones principalmente de la costa sur, ¿no? Tienen un principal factor en estas diferencias en la formación de capital humano y en el entorno económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos centramos en el pilar de educación, ¿no?, y vemos cómo Tacna está al primer lugar, ¿no?, y vemos como ese simbolito, el triángulo verde es el máximo, hay una distancia muy, muy grande, ¿no?, respecto a el último lugar, que es Loreto. Digamos, el puntaje que alcanza Tacna es 5 veces más alto que el de Loreto. Esas distancias se van acortando un poquito más en el caso del mercado laboral e instituciones y, estas mayores diferencias son más claras entre los pilares de entorno económico y de capital humano, principalmente salud y educación. Siguiente, por favor. Entonces, en general, la importancia de poder medir la competitividad, recapitulando lo que mencionaba Carlos y cómo venimos midiendo cómo venimos teniendo esta mirada un poco más comprensiva de los diferentes indicadores, es poder aprovechar los recursos que tienen las diferentes regiones para poder generar más desarrollo y bienestar para su población, ¿no? En ese sentido, existe una relación bastante clara, bastante notoria entre más competitividad y menos pobreza. Esa relación es, al final, lo que nos termina moviendo y nos termina impulsando a seguir analizando cómo algunas mejoras en algunas regiones que permite el incremento en competitividad de ellas, ¿no?, puede ser replicada por otras regiones, ¿no?, aprender de estas lecciones positivas, y al mismo tiempo como algunos cambios o algunas lecciones de política negativas también generan algún cambio negativo en la competitividad y por lo tanto afectando el nivel de desarrollo económico y social, por ejemplo, medido por pobreza, ¿no? Entonces, en lo que resta de la presentación, Fernando y Paola ahondarán con mucho mayor detalle en los detalles de los resultados del INCORE 2023. Sin embargo, como mencionaba Carlos, la información es bastante rica. Hemos traqueado 40 indicadores para 25 regiones durante los últimos 11 años. Entonces tenemos un repositorio de datos bastante interesante que debería poder permitirnos tener un análisis muy, muy, muy granular para cada región e incluso para cada región y comparando con otras también. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Bueno, voy a continuar yo con esta sección presentando los resultados del INCORE 2023 entre los principales pilares que evaluamos. Como recordamos, el INCORE evalúa 6 pilares. Y, por favor, adelante. Perfecto. Voy a empezar con el pilar entorno económico, ¿no? Mi nombre es, Fernando González, soy economista senior del IPE y también he estado a cargo de la elaboración de esta 11ª edición del INCORE 2023. Entonces, el pilar entorno económico busca reflejar, a través del agrupamiento de diversos indicadores, 2 aspectos importantes. Por un lado, los aspectos relacionados con la actividad económica regional, como el PIB per cápita, el stock del capital por trabajador y el presupuesto público. Y por otro lado, los indicadores que miden la capacidad adquisitiva de la población, lo que se puede reflejar en su nivel de gasto mensual o el acceso a servicios financieros. En este pilar, Moquegua, Lima Metropolitana y Callao y Arequipa son los que están liderando. Y de hecho, Moquegua ocupa el primer lugar por 5º año consecutivo. Destaca Moquegua porque tiene el PIB per cápita más alto del país, con 52.000 soles a precios 2007. Lo vemos en la columna número 2, PIB per cápita. Y de hecho, ese nivel de PIB per cápita es 3 veces el promedio nacional y está incluso muy por encima de Tacna, que es la región que ocupa el segundo lugar con 22.000 soles.
En el otro extremo tenemos a Puno, Ucayali y Cajamarca, que son las regiones que están ocupando los últimos lugares. De hecho, Puno es la región menos competitiva por cuarto año consecutivo. Y junto con Cajamarca, resalta porque tiene un bajo nivel de gasto real por habitante mensual, que es la tercera columna, ¿no? En el último lugar está Huancavelica con 581, pero allí nomás cerca se encuentran Puno y Cajamarca con alrededor de 600 soles mensuales, lo cual es casi 40% por debajo del promedio nacional de 825. Siguiente, por favor. Luego, en segundo lugar, tenemos al pilar de infraestructura, que busca medir, por un lado, el acceso a servicios básicos, pero también cómo se encuentra el estado de las redes viales y cómo se encuentra el acceso a los servicios de telecomunicación, internet fijo, internet móvil. En este pilar, Tacna, Lima y Arequipa son las que lideran. De hecho, Lima se mantiene en el primer lugar por séptimo año consecutivo, porque destaca por presentar un elevado nivel de acceso a servicios básicos, lo vemos en la primera columna, y también un elevado nivel de redes viales pavimentadas o firmadas. Aquí estamos evaluando las redes viales departamentales y vecinales, ¿no? Que son las que estarían principalmente a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Por otro lado, Arequipa también destaca porque tiene la mayor continuidad en la provisión de agua, con 22 horas al día en promedio, con los que cuentan con el servicio, por encima del promedio nacional de 18 horas, ¿no? Sin embargo, en el otro extremo está Tumbes, que solamente, digamos, entre los hogares que tienen acceso al servicio de agua potable, solamente en promedio tienen acceso por 7 horas al día, lo cual es bastante bajo. Hay bastante espacio para mejora. De hecho, entre las regiones menos competitivas en este pilar tenemos Ucayali, Loreto y Puno. Ucayali se mantiene en el último lugar por 2 años seguidos, principalmente por su bajo desempeño en la red vial pavimentada firmada. Observamos en la segunda columna que menos del 1% de sus vías están pavimentadas, ¿no? Lo cual está muy por debajo del promedio nacional. Y además en Ucayali solo el 34% de hogares tiene acceso al combo de los 3 servicios básicos, electricidad, agua y desagüe, ¿no? Que es la segunda más baja solo después de Loreto, donde este porcentaje es de 30%. Grandes retos en este aspecto para estas regiones. Por favor, siguiente lámina. Bueno, en el pilar salud buscamos evaluar, por un lado, el estado general de salud de la población, pero también cómo se encuentra la salud de la población infantil, ¿no? Un periodo muy importante para el desarrollo que va a marcar la capacidad que tienen los niños a lo largo de toda su vida después para poder adquirir capacidades, para poder desarrollar su máximo potencial. Aquí Lima, Tacna y Arequipa lideran el pilar. Lima destaca porque tiene la mayor esperanza de vida y la mayor cobertura de personal médico. Y aquí quisiera también resaltar de que en cada pilar estamos evaluando alrededor de 6 o 7 indicadores. Sin embargo, por temas de espacio, en la presentación estoy mostrando los 5 indicadores que pueden ser más interesantes, quizás resaltar en este momento, pero la información completa se encuentra en el informe completo del INCORE y en la base de datos, que la base de datos ya se puede descargar en la página web incoreperú.pe. Entonces, como mencionaba, Lima se encuentra en el primer lugar. Destaca que tiene una buena esperanza de vida, un buen nivel de cobertura de personal médico, sin embargo presenta deficiencias en la cobertura de vacunación en menores de 36 meses. Aquí hablamos de vacunas básicas completas para los niños menores de 3 años, donde Lima se ubica en el puesto 17 de las 25 regiones, con una tasa de vacunación de 54%, lo cual está incluso por debajo del promedio nacional, que es de 56%, como lo vemos en la tercera columna. Ahora, en el otro extremo tenemos a Loreto, Amazonas y Huancavelica, que se encuentran en los últimos lugares, y Huancavelica tiene la tasa de desnutrición infantil más alta a nivel nacional, con 30%, casi el triple que el promedio del país. Y por el lado de Amazonas, vemos que presenta la menor cobertura de personal médico, con solo 7 médicos por cada 10.000 habitantes, y en línea con eso también presenta el menor nivel de acceso a partos institucionales. Siguiente, por favor. Listo, continuamos con el pilar de educación. Este pilar evalúa, por un lado, el proceso educativo en el cual se encuentran los estudiantes en el nivel básico, si es que logran tener un rendimiento adecuado, y por otro lado, también el logro educativo que ha conseguido la población adulta en la región. Aquí Tacna, Moquegua y Lima lideran en este pilar. Tacna se mantiene en el primer lugar por 8º año consecutivo, aunque ha decidido una ubicación en la última edición, específicamente en el indicador de rendimiento escolar en secundario. Aunque es un indicador bastante interesante porque
Ese indicador se dejó de medir por 2 años debido a que la pandemia generó la cancelación de las clases presenciales. El último dato que teníamos era el del 2019, que fue presentado en la edición del INCORE 2020, y ahora en esta edición 2023 estamos presentando el último dato disponible del 2022. Y resalta, por ejemplo, que en el caso de Tacna, que es la región con el mejor rendimiento en primaria, con 25% de sus alumnos con rendimiento satisfactorio en lectura y matemática, ok, es la primera, sin embargo, eso es incluso menor al 33% de resultado satisfactorio que se había registrado previo a la pandemia, ¿no? En general, había un declive en el rendimiento educativo en casi todas las regiones del país, producto de la pandemia. Ahora, las regiones con el peor desempeño aquí son Loreto, Ucayali y Huánuco. Loreto presenta el menor porcentaje de colegios con acceso a servicios básicos y acceso a Internet, con solo 7%, lo vemos en la última columna, y en el caso de acceso a servicios básicos, y 25% en el caso de acceso a Internet. Y además, solamente, digamos, menos del 2% de sus estudiantes, de los estudiantes de Loreto, tienen un rendimiento satisfactorio, tanto en el nivel primario como secundario. Por favor, pasamos al siguiente. En el caso del pilar laboral, este evalúa las condiciones de trabajo al que acceden la población y también cómo se encuentra el nivel de capital humano en las regiones. Lima, Moquegua y Arequipa lideran este pilar. De hecho, Moquegua registra el ingreso laboral promedio más alto del país, con 2.400 soles al mes, que está más de 40% por encima del promedio nacional. Sin embargo, también presenta la mayor brecha de género por ingresos. En el otro extremo tenemos a Puno, que registra un nivel de ingresos promedio de 1.200 al mes, que es incluso alrededor de la mitad de lo que presenta Moquegua. Entonces, la región con el mayor nivel de ingresos por trabajo, en promedio la población en Moquegua gana el doble de lo que en promedio estaría ganando la población en Puno. Aquí las regiones más rezagadas son Cajamarca, Huánuco y Huancavelica, que se encuentran al final de la tabla. De hecho, Huancavelica presenta la menor tasa de empleo adecuado, con poco más de 1 por cada 4 trabajadores que tienen un empleo adecuado. Y además, pero pese a esto, sí resalta que Huancavelica tiene la menor brecha de género en participación laboral. Vamos al siguiente, por favor. Ok, el último pilar, nuestro pilar instituciones. Aquí tratamos de ver cómo va la gestión pública de la región por un lado, y por otro lado, cómo se vienen desarrollando indicadores relacionados con la seguridad ciudadana o conflictos sociales. Aquí Moquegua, San Martín y Tacna lideran en este pilar. De hecho, Moquegua ocupa el primer lugar por 5º año consecutivo, y destaca que esta región presenta la mayor tasa de resolución de expedientes judiciales, lo vemos en la 5ª columna, con el 64% de su carga judicial resuelta en un año, ¿no? Lo cual está por encima del promedio nacional de 38%. Además, la región también presenta el mayor nivel de recaudación por habitante, con 549 soles por habitante, lo cual es más que el doble del promedio nacional. Sin embargo, esta región ha experimentado un incremento en su tasa de conflictividad social en el último año y ha pasado a ubicarse en el penúltimo lugar en el indicador de conflictividad social, con 2.5 conflictos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Solo después de Apurímac, que eso lo vemos en la columna 3. Aquí las regiones más rezagadas son Pasco, Huancavelica y Ayacucho, y de hecho Pasco presenta el menor porcentaje de resolución de expedientes judiciales, con solo 25% del total de la carga judicial. Bueno, con eso quería mostrarles un vistazo general de cómo se ubican las diferentes regiones en los pilares que hablamos en el INCORE. Sin embargo, no solo es importante considerar la foto de esta última edición, sino también cómo han venido los cambios de las distintas regiones a lo largo del tiempo, ¿no? Y les cedo el pase a Paola, que va a poder analizar con más detalle estos cambios. Gracias, Fernando. Buenos días a todos, yo soy Paola Herrera, soy también economista del Instituto Peruano de Economía y como ya mencionó Fernando, voy a ahondar un poco más en algunos detalles que resaltan de cambios entre esta edición y la edición del año pasado. Como ya mencionó Víctor, el avance en competitividad es un proceso de largo plazo, entonces como verán en este gráfico, los 7 primeros puestos se mantienen entre la edición del 2022 y la edición de este año. Sin embargo, ha habido algunos avances y algunos también retrocesos que son importantes de mencionar. Como se observa en el mapa de la izquierda, los avances se han dado principalmente en regiones del centro y sur del país, mientras que los retrocesos se observan entre esta edición y la del año pasado, se observan en las regiones del norte y del oriente del Perú. Entonces,
como ya mencionaba, los primeros 7 puestos se han mantenido, luego han habido 7 regiones que retrocedieron y 7 que avanzaron puestos. Uno de los casos que resaltan es el caso de Ayacucho, que como se ve en el mapa fue la región que más avanzó 3 posiciones, avanzó del puesto 20 al puesto 17. Y este incremento de posiciones se dio principalmente, se dio por un incremento en 3 pilares, un incremento de posiciones en 3 pilares, y, disculpen, ya, y el principal avance se mostró en el pilar infraestructura. En el caso de Ayacucho, lo que ocurrió fue que se dio un incremento de 4 posiciones en el indicador de densidad del transporte aéreo, en el que la región ahora registró una recuperación más rápida. Sabemos que el transporte aéreo en general en el Perú se vio bastante afectado por la pandemia. Sin embargo, ha habido regiones que han registrado una recuperación un poco a un ritmo mayor que el resto de regiones, y Ayacucho fue una de ellas. Con eso logró superar el ritmo, el tránsito de pasajeros aéreos que registraba antes la pandemia. Antes, en el 2019, registraba un promedio de 22 pasajeros cada 1.000 habitantes, y el año pasado, en el 2022, en el 2022 registró 465 pasajeros por cada 1.000 habitantes. Así logró subir 4 posiciones. Y en el pilar infraestructura también resalta que Ayacucho pasó a registrar la 6ª mayor continuidad en la provisión de agua, con 20 horas al día. Previo a la pandemia también registraba un valor similar de 19,6 horas al día. Sin embargo, este ligero avance logró posicionarla por encima de otras regiones, con lo que subió del puesto 9 al puesto 6 en este indicador. Otros indicadores que también mejoraron en el pilar infraestructura son el acceso a internet fijo, en el que Ayacucho también presentó un avance mayor que el promedio regional. Y este incremento esta mejora en estos indicadores fue lo que logró que Ayacucho avanzara del puesto 18 al puesto 14 en el pilar infraestructura. Entre los demás cambios también resalta el pilar salud, en el que la región Ayacucho avanzó 2 posiciones, del puesto 19 al puesto 17. Lo que resalta es el avance de 3 posiciones en el indicador de la cobertura de vacunación básica en niños, en menores de 36 meses. Y este indicador también, más adelante vamos a ver con detalle el desempeño de todas las regiones en este indicador, pero para adelantar, el resultado de la vacunación básica ha ido decreciendo desde la pandemia. Sin embargo, Ayacucho ha logrado recuperarse a un ritmo ligeramente superior al promedio nacional, y por eso es que logró avanzar posiciones en el ranking de este indicador. También resalta que se convirtió en la región con la mayor tasa de partos institucionales. Casi la totalidad de partos han llegado a ser atendidos en instituciones de salud con personal calificado, y este es un avance importante para la región. Sin embargo, también podemos ver que en el pilar educación, la región Ayacucho retrocedió una posición del puesto 16 al 17, y también en el pilar institucional retrocedió del puesto 22 al puesto 23. Otra región que resalta es Amazonas, que es la región que más retrocedió, como vimos previamente. Retrocedió 3 posiciones del puesto 16 al 19. En este caso, Amazonas registró retrocesos en 4 de los 6 pilares del INCORE. El pilar en el que retrocedió más fue en el pilar instituciones, en el que tenía antes un liderazgo importante. Amazonas tenía el puesto 3 en el pilar instituciones, y luego el año pasado bajó a la posición 8. Esta caída importante de 5 posiciones en este pilar se dio debido principalmente a una disminución en la ejecución de la inversión pública. En este indicador, Amazonas tenía el segundo puesto y bajó al puesto 8. En detalle, lo que ocurrió en Amazonas fue que el porcentaje de avance de la inversión pública se redujo de
un 79%, que como ya mencioné era el segundo más alto en el INCORE 2022, a 76%, mientras que otras regiones como Loreto, Puno y Apurímac lograron aumentar su avance de ejecución. Otro indicador que resalta en el pilar instituciones es que Amazonas pasó a ser la séptima región con mayor conflictividad por habitante, lo cual es uno de los indicadores en los que el resultado es el más preocupante. En Amazonas, el número de conflictos activos que se registraban se duplicó de 3 a 6, y con ello pues logró, tuvo que como resultado descender en el ranking en este indicador. Otro pilar que resalta en el caso de Amazonas es el retroceso de 3 posiciones en el pilar salud, en el que cayó del puesto 21 al puesto 24. Uno de los indicadores que resaltan es la anemia en niños, en menores de 36 meses, puesto que la tasa de anemia infantil aumentó de 38% a 43%, que es un incremento bastante alto, considerando que sobre todo considerando que el resto de regiones logró disminuir ligeramente la anemia. Y con esto Amazonas pasó del puesto 9 al puesto 13 en este indicador. También, como mencionaba previamente, la cobertura de vacunación en niños tuvo una reducción importante en la mayoría de regiones, y también fue el caso de Amazonas, en el que el porcentaje de niños con vacunas básicas completas se redujo de 56 a 51%, y con ello cayó 5 ubicaciones en el ranking de este indicador. También, sin embargo, vemos que logró mejorar una posición en el pilar entorno económico de la posición 17 al 16, y en el pilar educación se mantuvo en el puesto 20. Otro caso que resalta es el caso de La Libertad, que por primera vez salió del tercio superior de competitividad. Antes mantenía el puesto 8 y luego pasó a el puesto 10 en esta última, debido a la caída de posiciones en 5 de los 6 pilares. En el que más retrocedió fue en el pilar laboral, en el que se observa que la brecha de género en salarios se duplicó, más que duplicó, y perdió el liderazgo en este indicador. En el INCORE de 2022, La Libertad tenía una brecha salarial de 15%, que era la menor en todo el país, y en esta última edición la brecha salarial que se registra entre hombres y mujeres es de 33%, que es el puesto 14 en este ranking de este indicador. También descendió 3 puestos en ingresos por trabajo y 4 puestos en la tasa de empleo adecuado, luego de haber registrado caídas en ambos indicadores, lo cual contrasta con el resto de regiones que lograron todavía recuperarse ligeramente. En general, en los indicadores del pilar laboral, todas las regiones han sufrido retrocesos debido a la pandemia, con algunas regiones recuperándose a un mayor ritmo que otras, pero en el caso de La Libertad todavía muestra retrocesos en estos indicadores de condiciones laborales. Y otro ejemplo que resalta es el pilar instituciones, en el que pasó de tener el puesto 15 al 16, principalmente porque pasó a ser la 6ª región con un menor avance de la inversión pública. En la edición 2022, La Libertad tenía un avance de la inversión pública de 67%, y en la última edición pasó al 64%, que si bien no es una reducción que parezca muy grande, el resto de regiones lograron avanzar ligeramente en el porcentaje de avance de la inversión pública, y por eso es que La Libertad cayó 3 posiciones en este indicador. También esto se relaciona también directamente con la percepción que tiene la población acerca de la gestión pública de su gobierno regional, y en este indicador también tuvo un desempeño negativo, en el que cayó del puesto 16 al 17. Otros indicadores que resaltan de los demás pilares es que en el entorno económico, por ejemplo, La Libertad retrocedió del puesto 11 al puesto 12, porque el porcentaje de adultos que tienen cuentas bancarias se estancó tiene el mismo nivel que el de la edición anterior del INCORE, mientras que el resto de regiones tuvo un mayor avance de la tenencia de cuentas bancarias. En educación,
la Libertad también presenta una recuperación más lenta que el resto en indicadores de educación, como asistencia escolar y también una caída en el rendimiento escolar de los estudiantes de secundaria. Y finalmente en infraestructura también retrocedió una posición debido a que también tuvo un menor avance del acceso a Internet fijo. Como mencionaba previamente, hubo algunos indicadores que particularmente fueron muy afectados por la pandemia, sobre todo en los pilares educación y salud, que son los directamente relacionados a la formación de capital humano. A la izquierda, por ejemplo, podemos ver el rendimiento escolar satisfactorio en primaria, que se redujo en todas las regiones. Aquí estamos comparando el INCORE 2020, que es el que utiliza datos del 2019 y refleja, por lo tanto, la situación prepandemia. Entre la edición del 2020 y esta edición, todas las regiones retrocedieron en este indicador. Por ejemplo, en Tacna, que continúa liderando este indicador, pero su rendimiento se redujo de 34% de estudiantes que tienen rendimiento satisfactorio en lectura y matemáticas a 25%. En el caso de Loreto también sigue en la última posición en este indicador, con menos del 2% de alumnos con rendimiento satisfactorio. La caída más fuerte la mostró Ica, donde el rendimiento casi se redujo a la mitad, y esto representa un retroceso de alrededor de 14 años en el logro educativo de los estudiantes de primaria. A la derecha también vemos lo que les mencionaba previamente, les adelantaba, de la cobertura de vacunación básica en niños, que fue golpeada debido a la pandemia. Claramente las restricciones de movilidad y restricciones sanitarias afectaron a la cobertura de vacunación, y sobre todo en regiones como Puno, en el que todavía registra un nivel mucho menor que el que tenía antes de la pandemia. Sin embargo, hay algunas regiones como La Libertad que sí ha logrado recuperar los niveles de vacunación previo a la pandemia, y que también resalta que esta es la región que más avanzó en el incremento de la cobertura de vacunación desde la edición 2015 del INCORE. Luego también les mencionaba acerca de este deterioro generalizado en el pilar laboral. Aquí tenemos dos indicadores, la caída de los ingresos, la variación de los ingresos laborales con la variación de la tasa de empleo adecuado. Existen todavía 17 regiones que se encuentran en esta zona roja, que indica que tienen todavía ingresos laborales menores al de la prepandemia, y también una tasa de empleo adecuado menor al de la prepandemia. Como verán en este gráfico, por ejemplo, solamente Amazonas y Apurímac tienen niveles de ingresos y de empleo adecuados superiores al de la prepandemia, por lo que todavía queda un largo camino que recorrer para que estas regiones puedan recuperar sus condiciones laborales previas a la pandemia e incluso superarlas. Podemos ver, por ejemplo, que Lima y Metropolitana y Callao registran la mayor caída de los ingresos laborales y una de las mayores caídas de empleo adecuado, que es casi el doble de lo que registra el promedio nacional. No obstante, también con la pandemia vinieron algunas oportunidades en términos sobre todo de la competitividad, perdón, de la conectividad digital. El acceso a Internet Internet fijo se incrementó en todas las regiones a una velocidad mucho mayor que la que venía incrementándose en años previos a la pandemia. Aquí también comparamos el resultado del INCORE 2020 con el del 2023 y podemos ver que en los puntitos verdes están muy por encima de los niveles alcanzados previo a la pandemia. Las regiones que más avanzaron en este indicador fueron Tumbes, La Libertad, Lambayeque y Ucayali. Por ejemplo, en el caso de Lambayeque, Tumbes y La Libertad, previo a la pandemia tenían un acceso a Internet fijo menor que el promedio nacional, y luego en esta última edición han registrado un acceso a Internet fijo mayor que el promedio nacional. En el caso de Ucayali también, previo a la pandemia, solamente alrededor de 1 de cada 5 hogares tenía acceso a Internet fijo, y posterior a la pandemia ahora podemos ver que casi alrededor de la mitad de hogares tiene acceso a
entrar fijo en Ucayali. Finalmente, algo que se ha observado no directamente relacionado a la pandemia, sino directamente relacionado más al entorno de debilidad institucional que venimos viviendo en los últimos años. Entre esta edición y la edición del 2022, hubo varias regiones que retrocedieron en indicadores de instituciones. Por ejemplo, aquí tenemos la variación de la ejecución de la inversión pública y la variación de la aprobación de la gestión pública regional. Podemos ver que hay hay 9 regiones que se encuentran en esta zona de la inferior izquierda, que significa que la percepción de la población acerca de cómo está gestionando sus gobiernos regionales se ha reducido respecto al año pasado, al año previo, y también a la vez esto se relaciona directamente con una falta de capacidad de cumplir funciones, de ejecutar el presupuesto de inversión pública en estas regiones. Entonces, este balance, que es un poco más detallado de algunos indicadores, son pocos de los muchos resultados que hemos encontrado en esta edición, comparando con la del 2022, comparando con la del 2019. Entonces, nuevamente invitamos a todos a que revisen los resultados del informe, revisen la web, que tiene un montón de herramientas interactivas para poder ver los resultados de todas las regiones, de todas las ediciones del INCORE, y así poder conocer mucho más a fondo cómo va la competitividad en cada región del Perú. Gracias, Paola. Retomando, creo que hemos cerrado con broche de oro con la presentación de Paola. Paola y Fernando estuvieron a cargo de armar este INCORE 2023. Igual no quiero dejar de agradecer al resto del equipo, a Alonso, a Fiorella, a Luis Alberto, que también trabajaron en este informe. Me había olvidado, y disculpen por eso, de anunciarlo al inicio, ¿no? Que pueden ir anotando sus preguntas en el mismo chat del Zoom, ¿no? Ya hay alguna pregunta ahí vinculada, ¿no? Camila Chamorro pregunta sobre si alguno de los pilares, en particular entorno económico o infraestructura, ¿no? Ha tomado en consideración como factor la sostenibilidad, ¿no? Y de repente, Víctor, tú puedes, o alguno de ustedes abordar la pregunta, yo puedo complementar si es necesario. Pero a los demás les invito, a los demás participantes, a ir registrando sus preguntas para tener al menos unos 10 minutos de preguntas y respuestas o más si es necesario, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Sí, antes de responder la pregunta, también quisiera extender el agradecimiento al equipo de comunicaciones que nos han permitido tener estas versiones diagramadas en PDF, también en la web. Si no lo transmitimos en esta nueva era de información, si no transmitimos algo, es difícil mostrar sus resultados. Así que muchas gracias también al equipo de comunicaciones. Respecto de la pregunta de Camila, no hay un pilar específico sobre sostenibilidad, ¿no? Bien incorporado en algunas variables más y menos, ¿no? Principalmente, esta falta, la ausencia de este pilar se debe principalmente a la ausencia de información, ¿no? Si bien hemos considerado, por ejemplo, algunos indicadores sobre innovación, sobre protección ambiental, ¿no? En algunas ediciones, ¿no? Finalmente no hemos podido encontrar información comparable en el tiempo y con una desagregación lo suficientemente rica por regiones como para poder incorporarlo. Entonces, es una pregunta bastante importante que a nosotros siempre nos invita a seguir mejorando el INCORE, ¿no? El INCORE es una herramienta viva que cada año busca ser cada vez mucho más oportuna, mucho más clara y tener esta visión un poco más amplia y precisa también, ¿no? Entonces, forma parte siempre de los aspectos de mejora, ¿no? Y sobre los cuales en este momento nuestra principal limitación es el acceso a información de datos
eh, digamos, que nos permitan llegar a tener un panorama más claro. Gracias, Víctor. Por favor, Paola, Fernando, si tienen algún otro comentario, van saltando nomás para complementar. Veo otras preguntas sobre el caso de Ucayali. De repente, entre los dos, Fernando y Paola, pueden desarrollar un poquito. Me preguntan por Ucayali, con INCORE en el puesto 24 y pobreza en el puesto 9, indican en la pregunta, ¿no? Johar Casa. Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta, Johar. Bueno, Ucayali se ubica en el penúltimo lugar en la última edición del INCORE, principalmente por su bajo desempeño en los indicadores entorno económico y educación, ¿no? En el caso del indicador entorno económico, vemos que la inclusión financiera en Ucayali es un aspecto que todavía se requiere trabajar. Digamos que es una de las regiones con el menor porcentaje de tenencia de cuentas, y también en cuanto al aspecto de PIB real per cápita, es el tercero menor a nivel nacional, ¿no? Por otro lado, cuanto al pilar educación, la región presenta un bajo nivel de rendimiento escolar en primaria y secundaria, con el segundo menor resultado en todo el país. De hecho, solamente el 3% de sus alumnos de segundo de primaria tienen un resultado satisfactorio y solo el 2% de los alumnos de secundaria, que además el nivel de acceso a servicios básicos en los colegios es solo del 34%, ¿no? Y a esto se le une un bajo nivel de asistencia escolar. Entonces, hay algunos aspectos, si bien en general la competitividad y la tasa de pobreza tienen una relación robusta y fuerte para la gran mayoría de las regiones, podemos encontrar algunos casos específicos donde alguna región probablemente pueda tener un nivel de pobreza que no necesariamente está correspondiendo con su nivel de competitividad, pero eso es viendo una foto en un momento específico en el tiempo. En general, estos indicadores de competitividad, que son indicadores más estructurales, nos van a poder, digamos, nos proponen una mirada más general en la cual si una región no tiene los componentes para poder ser competitivas, es difícil que siga reduciendo la pobreza a un ritmo adecuado y que en el largo plazo logre finalmente tener una tasa efectivamente baja. No sé si ahí Paola o Víctor quisieran complementar la respuesta. No, no creo que es un, digamos, es un buen punto de inicio. Siempre hay algunas regiones que son un poco más difíciles de monitorear, ¿no? Por ejemplo, Ucayali, pero también Madre de Dios, Tumbes, ¿no? Tiene algunas características como poblaciones pequeñas, dinámicas económicas un poco más marcadas en algunos sectores como minería. En el caso de Tumbes es un poco más diverso, no hay un sector económico principal. Entonces, digamos, siempre es difícil tener, digamos, es un poco más difícil tener una explicación clara para algunas regiones, pero digamos, tratamos de revisar siempre un poco más la tendencia, el panorama un poco más amplio, ¿no? Pero muchas gracias, Johan, por la pregunta. Seguro que le revisamos con un poco más de detalle también. Sí, Creo por que esto Ucayali tiene el puesto 9 en pobreza a nivel nacional, ¿no? Como menciona Johar, correcto. Y creo que sí, lo menciona él en su pregunta, pero creo que también sirve para reflexionar acerca de la baja competitividad en general en la selva, ¿no? Las regiones menos competitivas están ahí. Creo que o el análisis a partir de estas variables nos puede hacer reflexionar sobre eso, ¿no? ¡Ay! Se murió mi... ¿Se salió? Perdón, ¿aló? Estás. ¿Estoy? Ya, Sí, no te sé, escuchamos. se apagó todo por acá. Ya, no sé, hay más preguntas. Preguntan un aspecto metodológico sobre la forma en que se balancean en que se ponderan las variables, ¿no? En que Sí, se correcto. miden el peso de las 40 variables en los 6 pilares, ¿no? Correcto, sí, sí. Si bien hemos encontrado algunos índices que tienen algún tipo de ponderación, digamos, un poco más sofisticada, en el tiempo hemos, digamos, podido hacer algunas modificaciones y siempre hay un componente, digamos, que es difícil de controlar y de explicar, ¿no? Entonces, digamos, aun cuando tiene sus desventajas, nosotros utilizamos un promedio simple. Entonces, de alguna manera estamos ponderando todos los indicadores con el mismo peso.
¿no? Otra vez, siempre estamos abiertos a por discutir, encontrar mejoras, no solamente en términos de mejor información, sino también también en torno a mejoras metodológicas. Así que muchas gracias, Jorge. Si por ahí tienes alguna sugerencia, encantados también de poder conversar. Tienen también, Víctor, ahí aprovechando esta pregunta recurrente sobre el Callao, ¿no? De repente podemos precisar nuevamente por qué no aparece solo, ¿no? Sí, sí, es un buen punto. Digamos, Raúl Bonito pregunta. solo por esto para darles el paso a Paola, no tenemos, digamos, vamos a tener una ficha para el Callao, la estamos agregando hoy día o en estos días, un poco para tener la radiografía del Callao, ¿no? Pero, digamos, en términos de competitividad, es difícil separar los indicadores de Lima y Callao, porque, digamos, quieras o no, están integradas económica y socialmente, digamos. Entonces, por ejemplo, si midiésemos la densidad del transporte aéreo, ¿no? Callao tendría la mayor densidad de transporte aéreo, digamos, porque tiene el aeropuerto Jorge Chávez. Eh, y, digamos, Lima, al no tener un aeropuerto grande, estaría muy por debajo, ¿no? En ese indicador. Y, digamos, eso no refleja la figura más amplia en la capital, ¿no? Entonces, eh, esa es una primera idea de, por ejemplo, por qué estamos considerando Lima y Callao como una sola región para el INCORE, ¿no? Sin embargo, los datos desagregados existen, y los estamos publicando también, ¿no? Otra idea muy fuerte es, por ejemplo, cómo muchos de los empleos en Lima y Callao van y vienen, ¿no? Entonces, digamos, considerar los niveles de formalidad e informalidad de, de- de- de Lima y Callao por separado, ¿no? Podría ser no necesariamente justo. Gracias, Víctor. Paola, ¿algo ibas a comentar? Sí, no, Víctor me quitó los ejemplos, pero Qué barbaridad, es Víctor. justamente eso, ¿no? Por la cercanía geográfica y porque comparten los servicios, es que separar Callao de Lima metropolitana es muy difícil, sobre todo por los ejemplos que dijo Víctor, que no reflejaría tan exactamente la competitividad de cada región o de cada zona geográfica. Bien, gracias, Paola. Hay algunas otras preguntas. Piden mayor información de repente sobre Lambayeque. Fernando, de repente si tienes a la mano algunos comentarios sobre la evolución de Lambayeque, también de Arequipa, ¿no? Hay un comentario por ahí que habla de algunas mejoras en el pilar institucional en especial. Sí, claro que sí. También aprovecho la oportunidad para comentarles que ya en nuestra web se encuentra disponible la base de datos. Bueno, eso ya está disponible, pero además el informe completo en PDF. Y en el informe incluimos una sección que llamamos fichas regionales, donde está la evolución para cada una de las regiones en cada uno de los indicadores, pilares evaluados en las últimas ediciones. Es Entonces cierto, ahí es se puede cierto. encontrar también el detalle de cada una de las regiones, además de jugar con los aspectos interactivos que tiene la web para poder comparar y ver visualmente cómo se vienen ubicando las regiones en el INCORE. Ahora, sobre Lambayeque, Lambayeque en esta última edición se encuentra en el puesto 7, está en el tercio superior, y tiene el mismo puesto que en la edición pasada, ¿no? Y resalta principalmente porque se ubica en buenas posiciones, en el puesto 6 específicamente, tanto en los pilares de infraestructura como salud, ¿no? En infraestructura destaca por tener un bajo precio medio de electricidad, es el más bajo del país, y además su acceso a electricidad, al combo de servicios básicos de electricidad, agua y desagüe, también es uno de los mayores a nivel nacional, ¿no? Con 78%. Sin embargo, la región tiene aspectos de mejora, sobre todo en el pilar laboral, específicamente en los indicadores que miden la brecha de género, ya sea en ingresos o en participación laboral, ¿no? En los cuales se ubica en el puesto 17 y 18 en el caso de ingresos y participación laboral respectivamente, ¿no? Entonces, por allí están los espacios de mejora y también en el caso del pilar instituciones, específicamente en el indicador de percepción de la gestión pública, en el cual se ubica en el puesto 24, porque solo el 10% de la población adulta considera que la gestión pública del gobierno regional es buena o muy buena. Puedo Gracias, comentar también Fernando. sobre Arequipa, que estaban Sí, sí. preguntando muy brevemente.
En el caso de Arequipa, Arequipa es una de las regiones más competitivas del país. Eh, disculpen. Se ubica en el puesto 4 en el ranking de competitividad. Y en general Arequipa está bien posicionada en la mayoría de los pilares evaluados. En 5 de los 6 pilares evaluados se ubica entre las mejores posiciones, ya sea el puesto 3 o 4. Sin embargo, sí tiene un gran espacio de mejora, sobre todo en el pilar instituciones, en el cual se ubica en el puesto 19, ¿no? Por ejemplo, el caso del indicador de la ejecución de la inversión pública, Arequipa en el 2022 fue una de las regiones con la menor tasa de ejecución de la inversión pública. Solo se ejecutó alrededor del 61% de su presupuesto, incluyendo los 3 niveles de gobierno. Y además, la percepción de la gestión pública regional en el caso de Arequipa también es uno de los más bajos del país. Probablemente el primer indicador de ejecución de inversión pública también está relacionado con el hecho de que Arequipa tiene algunos proyectos importantes con un gran presupuesto, un presupuesto elevado a nivel nacional, que lamentablemente se encuentran paralizados, ¿no? Como el proyecto de irrigación Majes-Iguas 2, que si bien ya se firmó la adenda 13, que era necesario para poder reiniciarlo, todavía hay problemas para poner efectivamente o lograr efectivamente la puesta en marcha de este proyecto. Entonces, esto, de alguna manera, puede ser un contrapeso para la región para poder seguir avanzando en competitividad. Pero en el aspecto positivo sí es importante destacar que, como mencioné también en la presentación, la región cuenta con una elevada continuidad en la provisión de agua, además uno de los mejores aspectos, accesos a Internet fijo y un elevado nivel de cobertura del personal médico. Gracias, Fernando. Hay algunas preguntas, hay al menos un par de preguntas que he identificado que hacen estas preguntas sobre cómo estamos tomando en consideración, si quieren, la forma en que va evolucionando en algunas de estas variables, especialmente las más sociales como salud, ¿no? Educación, haciendo esta distinción de repente entre lo urbano y lo rural, ¿no? De repente podemos contestar un poco sobre cómo manejamos esa particularidad, ¿no? Sí, en el caso de empleo, sobre todo de informalidad laboral, lo que consideramos para el índice de informalidad es en realidad la tasa de informalidad laboral no agropecuaria, para poder justamente corregir esta diferencia grande entre el porcentaje de ruralidad de algunas regiones. Y justamente creo que por ahí iba una de las preguntas. Entonces, ese es un aspecto que tratamos de mejorar, hacer un par de ediciones del INCORE para poder estandarizar esta variable de informalidad. Sí, correcto. En la medida en que la informalidad es un problema estructural, ¿no? Hemos tratado de corregir el aspecto que menciona Paula, es decir, no mirar la informalidad total por regiones, sino mirar la informalidad no agropecuaria, ¿no? Digamos, entonces, en ese caso sí tenemos un mejor, digamos, un análisis mucho más fino entre lo urbano y lo rural, pero en general los indicadores tratan de reflejar la situación la situación regional en su conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los indicadores de acceso a servicios básicos, el combo de servicios básicos de luz, agua y desagüe, o el acceso a telefonía de Internet fijo, el acceso a Internet fijo, ambos vienen, por ejemplo, directamente de la Encuesta Nacional de Hogares, del ENAO, y son indicadores que se calculan para el conjunto de la región. Ahora, es importante también mencionar que el análisis que hacemos no solamente es la foto del 2023 con datos del 2022, sino es en realidad, digamos, un poco la película de lo que ha pasado en los últimos 10 u 11 años, digamos, y cómo esas mejoras han venido dándose, ¿no? Creo que sin duda esta información agregada, ¿no? En la mayoría de los indicadores oculta un poco de repente ese análisis mucho más detallado para identificar las diferencias rurales, urbanas, ¿no? O distrital, incluso por distritos, para poder entender mejor, ¿no? Las dinámicas que ocurren detrás de la cobertura de salud, de educación, ¿no? Pero creo que es un buen punto de inicio el tener el indicador agregado y hacer este ranking, porque nos permite identificar en todo caso dónde están los mayores problemas y ya con mayor especificidad poder entrar a cada región a identificar el problema más en detalle, ¿no? Veo preguntas también sobre corrupción y si estamos incorporando algo referido a corrupción, ¿qué podríamos contestar sobre eso?
ahí me adelanto un poquito. Digamos, el entorno de instituciones siempre es complicado de medir, principalmente por el acceso a la información. Entonces, en esa línea, medir corrupción regional es un tema bastante, digamos, metodológicamente desafiante, ¿no? Y los datos, digamos, que existen, por ejemplo, los de Contraloría, ¿no? Digamos, y por lo tanto, digamos, no siempre es tan sencillo de poder ajustar. Eh, no solamente ajustar, sino también hacer esta evaluación en el tiempo. Entonces, aun cuando quisiéramos poder incorporar estos datos más finos de corrupción, no lo hemos incorporado en el INCORE durante los últimos años. Gracias, Víctor. No sé si hay alguna otra pregunta o respuesta. Perdón, veo preguntas. Sí, tengo digamos, un comentario adicional. Digamos, hay algunas digamos, preguntas un poco más duras en términos de metodología sobre si hacemos análisis SP. Como comentaba más temprano, digamos, no tenemos un ponderador sofisticado, hacemos un promedio simple, ¿no? Sin embargo, sí hemos hecho mucho análisis para tratar de entender de que no haya algún indicador que por sí mismo esté cambiando el ranking general, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, estamos tratando de encontrar, encontrar cómo estos indicadores de manera individual explican una pequeña parte de la foto más grande. Definitivamente, otra vez estamos siempre dispuestos a poder incorporar mejoras en datos y metodología, y agradeceríamos muchísimo si por ahí podemos profundizar con más detalle con aquellas personas interesadas. Veo preguntas, en particular preguntando pidiendo que expliquemos un poco de Apurímac o Cajamarca o alguna otra región. Recordarles a todos lo que mencionó Fernando, ¿no? El informe ya está colgado, el informe tiene, y bueno, y en la web también ya está la base de datos habilitada, donde pueden, digamos, encontrar el análisis en detalle de cada región. En la base de datos se puede, digamos, se puede hacer la consulta directa, ¿no? Y en el informe hay toda una sección donde hay fichas regionales, donde hay este análisis por región, ¿no? Y al inicio del informe, esa parte, para complementar lo que dijo Fernando, al inicio del informe también hay por cada pilar, ¿no? Las noticias o la información más resaltante, y pueden encontrar, ¿no? También información de relevancia por pilar de cada región, ¿no? Si está entre los aspectos más resaltantes de cada pilar, ¿no? Yo quisiera dar una pregunta más, de repente, Víctor, si ya la tienes mapeada, la podemos lanzar y ya cerrar para respetar el tiempo de los que se han conectado, ¿no? En realidad, el evento tratamos que sea de 1 hora para que todos puedan moverse hacia lo siguiente. Dale, Víctor, si tienes alguna identificada o si no... Sí, tengo un par. Lo primero es, Víctor Fajardo nos pregunta si estamos considerando variables económicas y sociales. Sí, efectivamente, tenemos un mix de ambos tipos de variables, son más de 40 indicadores agrupados en 6 pilares. Los invitamos a revisar la publicación digital, así como digamos, los dashboards y los tableros interactivos que permiten jugar con cada uno de esos 40 indicadores para las 25 regiones durante los últimos 11 años. Entonces, digamos, hay bastante por revisar. Y lo otro es, digamos, sí, digamos, tenemos datos para Lima y para Callao, ¿no? No tenemos una desagregación en términos de competitividad para Callao, pero, digamos, vamos a publicar también, vamos a subir los datos para Callao digamos, para poder tener estas diferencias en indicadores para Lima Metropolitana y para Callao. Los indicadores ya están desagregando Lima Metropolitana y Callao de Lima provincias. Entonces, digamos, la comparación es ahí un poco más fina todavía. Creo que es importante también resaltar que hay varias preguntas sobre los aspectos metodológicos, sobre variables, que si están o no están. Yo creo que interesante, cada año hacemos esta revisión de qué variables, y vamos
de repente peleando contra las limitaciones de información, como hablaba algo Víctor, digamos, hay algunas limitaciones de información, de base de datos que sean consistentes, incluso por la pandemia se perdieron la actualización de varias fuentes de información en el camino que se han ido retomando, ¿no? Entonces creo que encantados de escuchar o recibir por correo de ustedes todos los comentarios en esa línea y que nos permitan hacer un INCORE mucho más nutrido, si quieren, de variables. Es una revisión que hacemos de manera constante porque justamente creo que en la medida que pudiésemos abarcar más temas de sostenibilidad, temas de innovación, temas sobre corrupción, si las bases de datos lo permiten, sería creo que un aporte importante que el INCORE pudiese entrar a evaluar, y así que encantados de escuchar todas sus recomendaciones en esa línea, ¿no? Otra cosa importante, creo que este cruce de variables que mostró Paola sobre el final, ¿no? Es algo que que hoy no se puede hacer, si quieren, de manera automática a partir de la web. Yo creo que es una mejora en la que podríamos trabajar. Hoy la pueden hacer, bueno, si descargan la base y arman ustedes mismos los scatter, no es tanto más complejo, pero creo que sería buenísimo que estuviese fuera algo más automático. Pero creo que mi punto en este comentario va a ser que creo que ahí pueden ganar bastante para responder a algunas de las preguntas que vi en el chat, como por ejemplo, ¿no? Cómo un puerto puede impulsar o puede mejorar indicadores de competitividad, ¿no es cierto? Entonces, si van haciendo este cruce, pueden ir respondiendo también cómo la conectividad digital puede mejorar aspectos de competitividad. Entonces, si hacen cruces de esta conectividad digital con acceso al crédito, por ejemplo, o con mayor gasto de hogares, van a poder encontrar este tipo de cruces que le puedan dar indicios acerca de la relación positiva, por ejemplo, pues que existe entre el desarrollo de conectividad y el desarrollo de una región, o el desarrollo de capital humano, ¿no? Variables de salud y educación, y el desarrollo de una región. Entonces, dicho eso, quiero agradecerles nuevamente a todos los que se han conectado, quedar atentos a sus preguntas, que nos puedan enviar a los distintos correos que tiene el IPE para recibir sus comentarios, ¿no? ipeopinion@ip.org.pe es uno de los correos a los cuales pueden escribir, y si no, bueno, nuestros correos de manera directa. Y agradecerle nuevamente al equipo de economía, al equipo de comunicaciones, por este informe, y agradecerles nuevamente a todos por conectarse. Así que con eso doy el cierre a esta presentación del INCORE, el informe del INCORE 2023. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias a todos.